Hola, hola. Ya, buenos días, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, compañeros. Empezamos, vamos a ver esa parte, ¿no? Que les decía de coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿ya? En esta primera parte, en lo que es el campo eléctrico, no se utiliza mucho lo que es coordenadas esféricas, ¿ya? Tal vez en lo que se utilice sea en la ley de Gauss, más que todo para esféricas, pero vamos a dar un repasado, ¿no? Una repasada nomás. Ya, entonces aquí está un poco de teoría de lo que es coordenadas cilíndricas. Ya, lo que nos interesa sería esto, ¿no? Que en coordenadas cilíndricas nuestras, nuestras componentes van a estar en función de R, ¿no? Que es el radio, van a estar en función de phi, que es el ángulo, ¿no? Van a estar en función de Z, que es la altura, ¿no? Esta altura Z, ¿no? Esta altura es igual a Z. Ya tal vez aquí le ha faltado al autor, ¿no? Colocar esa partecita. No, aunque aquí ya está colocando, ¿no? El plano Z constante, ¿no? Un plano ahí. Intersecta altura Z. Ya, y una vez que tenemos el punto, ¿no? Tenemos lo que es el R, el phi, lo que es el Z, tiene sus vectores unitarios, ¿ya? Este I es lo que el ingeniero les dice nu sub phi, ¿no? También les dice que es nu sub Z o también utiliza lo que es el nu sub R, ¿no? Entonces el vector unitario radial ya está yendo en forma radial, ¿no? En lo que es saliendo del eje del cilindro, ya está yendo hacia afuera. Luego lo que es el vector unitario nu sub z es hacia arriba, ¿no? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, ¿no? Lo mismo si sale positivo, si entra negativo, ¿no? Y este nu sub phi, ¿no? Está yendo en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario es positivo, ¿no? Y en sentido horario, si estuviera yendo hacia el otro lado, hacia este lado, sería con signo negativo, ¿no? Eso para empezar. Luego, acá les está colocando otros valores, ¿ya? Primero está agarrando lo que es un diferencial de volumen. Ya, donde tenemos lo que es el radio, ¿no? Tenemos lo que es el ángulo phi, ¿no? Un poquito más, ¿no? Va a ser lo que es un diferencial de phi, ya ese diferencial de phi, aquí está, ¿no? Este es el diferencial de phi. Un ángulo phi desde el eje X, un poquito más, vamos a tener lo que es un diferencial de phi. Otra cosa que hay que considerar, que vamos a tener una cierta altura, ¿no? Ya, fíjense, entonces hasta este punto vamos a tener una altura Z. Ya, y un poquito más, un pequeño pedacito más, vamos a tener lo que es un diferencial de Z, ¿no? Como están viendo, acá está mi diferencial de Z, ¿no? Estoy como trasladando, ¿no? Y luego, aparte, ¿no? De lo que tenemos un radio R, si nosotros alargamos un poquito más ese radio, si lo alargamos, ¿no? En el plano, vamos a tener lo que es un diferencial de R, que también lo estamos viendo acá, ¿no? Del radio R un poquito más alargamos, un diferencial de R, ¿no? No hay que confundir. El Z está en el eje vertical, ¿no? En cambio, el R está sobre el plano, ¿no? Entonces aquí clarito, es más, es mejor, ¿no? El gráfico del libro, ¿ya? Aquí yo esté graficando, ¿no? No se va a entender. Entonces, con esas tres variables es que obtenemos lo que es un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, que en el fondo lo que vamos a hacer igual es lo mismo, ¿ya? Pero aquí ya es más directo a coordenadas cilíndricas, ¿no? No hay cambios de variables, ¿no? Cuando hacemos el cambio de variables es cuando transformamos a coordenadas cilíndricas, pero acá ya directo en coordenadas cilíndricas, ¿no? No hacemos ningún trámite en el proceso. Entonces, el diferencial de volumen tiene esa expresión. ¿De dónde sale esa expresión? ¿No? Como están viendo acá, se forma lo que es un pequeño cubo. Ya, ese pequeño cubo es el diferencial de volumen, ¿no? ¿Y cuál es el volumen de un cubo? El volumen de un cubo va a ser el área por la altura, ¿no? Primero encontraremos el área, ¿ya? El área de ese mi cubo. El área va a ser esta parte, ¿no? Eso va a ser el área de este mi pequeño cubo. ¿Ya? Entonces, como están viendo, esta área va a tener dos lados, ¿no? Un lado acá y un lado acá. Ese primer lado, fíjense que es el diferencial de R. ¿Ya no ve? R, un poquito más de R, diferencial de R. Ese lado es un lado, ¿no? Un lado de mi área. Luego, ¿cuál va a ser este otro lado? Fíjense que es una pequeña curva, ¿no? Ya les he explicado igual más antes cuando teníamos una pequeña curva, ¿no? Y esto igual. Cuando teníamos un radio acá, teníamos un ángulo tita acá, esta longitud, esta curva nada más, solo la curva aquí era igual. Eso era igual a tita por R, ¿no? El ángulo por el radio, ¿no? En este caso, ¿cuál es el radio? El radio es R, ¿no? Este es el radio.
¿Cuál es mi ángulo para esta curvita nada más? Mi ángulo va a ser el diferencial de phi, ¿no? Que estamos viendo acá abajo, ¿no? Es como un reflejo, ¿no? Como están viendo. Entonces a mi curvita va a ser R por diferencial de phi, ¿no? Hasta ahí, como están viendo, ya tengo lo que es el área, ¿no? El área de ese mi cubito, ¿no? Ahí ya tengo el área. Ahora, ¿cuál es la altura? ¿No? Otra vuelta les decía, si esta es una altura z, un poquito más, que va a ser diferencial de z. Entonces, eso significa que esta altura, tanto de aquí como de aquí atrás, es diferencial de z, ¿no? Esa es la altura. Entonces, tenemos que multiplicar por diferencial de z. No, de ahí es de donde sale, ¿no? Fíjense, aquí está el R, aquí está el diferencial de R, aquí está el diferencial de phi, ahí está el diferencial de Z, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas, ese es su diferencial de volumen, ¿no? Entonces, han debido ver en lo que es ley de, ley de Gauss, que directamente pide lo que es un diferencial de volumen, ¿ya? O en otros casos igual se utiliza, ¿ya? Inclusive en lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no ve? Lo que era el Rho era igual a un diferencial de carga sobre un diferencial de volumen, ¿no? Entonces, ¿ya para qué van a estar analizando todo esto que les estoy diciendo, ¿no? La alturita, un poquito más del ángulo, ¿no? Entonces, directamente diferencial de carga es Rho por un diferencial de volumen. En coordenadas cilíndricas, si es que queremos un volumen, ya, un volumen, no como en el anterior caso, que solo queríamos la superficie, ¿no? Y ahorita también les voy a explicar eso. Entonces, en vez de colocar, analizar parte por parte, diferencial de volumen, ¿a qué es igual? A todo esto que ya lo hemos analizado previamente, ¿no? Entonces, directamente reemplazar, lo cual nos ahorra bastante tiempo, ¿no? Un diferencial de volumen. Pero esta gráfica no solo te da ese dato del diferencial de volumen, ¿ya? También te da lo que son los diferenciales de superficie. Entonces, como están viendo ahí, se forma lo que es un volumen, pero ese volumen tiene caras, ¿no? Tiene distintas caras. Por ejemplo, tiene una cara superior, ¿ya? Tiene una cara radial, ¿ya? Y aparte tiene otra carita que es esta carita lateral, ¿no? Que están viendo acá. Primero para la cara superior, como están viendo, se forma lo que es un diferencial de superficie, ¿ya? Pero en la parte de arriba, ¿ya? Cuando tenemos un volumen, ¿no? Ya va a haber casos muy extremos que no va a entrar en el examen en el examen de ustedes, ¿ya? Pero que sí entra en examen de auxiliatura. Por ejemplo, te dice el campo eléctrico sobre el eje Z, ¿no? En forma teórica, ya no es así con figuras, ¿no? Entonces ahí es donde se utiliza. Difícil que entre, no va a entrar esta parte, ¿ya? Pero como están viendo, se forma una superficie en la parte de arriba y este diferencial de superficie está yendo hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, es un diferencial de superficie que va en el eje Z, ¿no? Hacia arriba. Y ahí eso va a ser igual a R, ¿no? A R, el radio, multiplicado por el diferencial de phi, ¿no? Multiplicado por este diferencial de phi nos va a dar esta curvita y multiplicado por el diferencial de R nos va a dar este otro lado, ¿no? Cuando multiplicamos base por altura del cuadrado nos va a dar esta área de arriba, ¿no? El área superior. Ese es el diferencial de superficie, pero en el eje Z, ¿no? Entonces ahí también se está dando un dato. No, pero ¿qué es lo que más se utiliza? ¿No? Lo que más se utiliza es esta cara de acá, ¿ya? Esta cara incluso que hemos visto en el ejercicio anterior, ya que han visto con el ingeniero, ¿no? Ese diferencial de superficie, ya en esta carita, ¿a qué va a ser igual? Ahí les está diciendo que va a ser igual a un diferencial de phi por un diferencial de z, ¿ya? Pero en ahí esto está equivocado, ¿ya? No sé cómo el autor aquí un poquito fallado, pero falta, ¿no? Si se dan cuenta, falta un dato. Por ejemplo, esta área de esta carita, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta curvita, ¿no? Que ya sabemos que es R diferencial de phi, y va a ser por una altura, que va a ser el diferencial de z, ¿no? Que está acá. Entonces ahí faltaba ya, parece medio es difícil creerme a mí, ¿no? Cuando ya está en el libro, pero ya hemos visto, ¿no? Ya hemos analizado el volumen, la superficie de aquí arriba, ¿no? Entonces, ahí le falta ya lo que es el autor. Entonces, el diferencial de superficie en esta carita va a ser igual a R, diferencial de phi, diferencial de z. Ya esa partecita, un R aquí le ha faltado al autor. Ya, entonces eso es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, cuando les decía ρ es igual a, no es ρ esto, para diferencial de superficie es este.
Cuando les decía sigma es igual a un diferencial de carga sobre un diferencial de superficie, ¿no? Acá, ¿qué es lo que nos interesa? Diferencial de carga, ¿no? Entonces el diferencial de carga va a ser igual a ρ por un diferencial de superficie, ¿no? Y ese diferencial de superficie, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Ese es el diferencial de superficie. Directamente aquí se podía reemplazar, ¿no? Y más antiguo el ingeniero les decía, tenemos una lata, ¿no? Como una lata de cerveza, ¿no? Tenemos como una lata de cerveza y ahí obteníamos un pequeño pedazo de un diferencial de superficie, ¿no? Pero fíjense qué cara era. Era la cara radial, ya era cara radial, ¿ubican? Entonces, directamente nosotros podíamos utilizar esto, ¿no? Ya no teníamos que hacer el análisis, nada, ¿no? Directamente en diferencial de superficies reemplazábamos esto y también ya estaba. Y esto que les estoy mostrando igual ya está en su ejercicio del ingeniero. Ustedes lo pueden repasar, ¿no? Lo pueden ver otra vuelta. Ya, pero tienen que saber, ¿no? No solo esta cara, también puede ser esta cara, ¿no? Si les dicen dirección del eje Z, entonces es esta, ¿no? Y ya les he explicado de dónde sale. Ahora, también lo que les decía, hay otra carita, ¿no? Que es esta carita lateral, pero cuando nosotros consideramos el vector del ángulo, ya este vector va en sentido antihorario, ¿no? Entonces, en sentido antihorario es positivo. Entonces, no sería esa carita, sino sería esta otra carita, ¿no? Que también es la misma cara, solo que está yendo en el otro sentido, ¿no? Entonces, fíjense cómo mi diferencial de superficie en dirección del ángulo, en coordenadas cilíndricas, va a ser igual a esta expresión, ¿no? Esa expresión está bien, fíjense, porque acá este primer pedazo va a ser el diferencial de R, ¿no? Aquí es el ángulo, perdón, aquí es el radio R, un poquito más diferencial de R y a este otro lado va a ser lo que es la altura, que sería el diferencial de Z, ¿no? De esta altura, diferencial de Z. Cuando multiplicamos base por altura nos va a dar esta pequeña área y ese es el diferencial de superficie, pero en dirección del vector phi, ¿no? Y eso va a ser diferencial de R por diferencial de Z, ¿no? Esa parte está bien. Ya, eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Ya, en la mayoría de los casos, esta es la que más se utiliza, donde acá falta una R, ¿no? Ya les he explicado hasta ahorita. Entonces es importante conocer esto, ¿no? El diferencial de volumen. ¿Qué otra cosa igual es muy, muy importante? Por ejemplo, acá tenemos lo que es el coordenadas esféricas, donde otra vuelta, acá vamos a tener lo que es un punto. Ya, fíjense, un punto. Y en acá es un radio, ¿no? De acá a acá es un radio. Y tenemos un punto. En coordenadas esféricas trabajamos en esto, ¿no? En coordenadas cartesianas igual. En Inge ya les he explicado, era X, Y, Z, ¿no? En coordenadas cilíndricas es R, phi y Z, ¿no? Y en coordenadas esféricas, como están viendo, es R, ya, es tita, ya, y es phi. Ahora, ¿a qué nos está refiriendo eso? Ya, como están viendo, primero va a ser R, ya. R es este tamaño, desde el centro hasta acá. Tienen que tener mucho cuidado porque algunos toman el R como esto. Ya, por ejemplo, este R, ¿no? Va a tener una sombra, se va a proyectar en una sombra sobre el plano. Pero muchos toman como si esto fuera R, ¿no? Pero esto es para el caso en coordenadas cilíndricas, ¿no? Cuando el R está en el plano, ¿no? En todo el rato el R está en el plano. Pero en coordenadas esféricas el R no está en el plano, está en forma diagonal, como están viendo acá, ya está en forma diagonal. Ese es R, la distancia desde el centro hasta un punto cualquiera. Eso no se tienen que olvidar. Luego, el ángulo tita es el ángulo, ya, desde el eje Z, es el ángulo vertical, ya, este es un ángulo vertical y el ángulo phi es el ángulo horizontal. Como están viendo, la notación, ¿no? Del ángulo phi en la parte horizontal se sigue respetando en comparación a coordenadas cilíndricas, ya. Entonces, el ángulo phi siempre es el ángulo horizontal y el ángulo tita que se le aumenta es el ángulo vertical, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Para esta primera parte hay que saber ubicarnos en coordenadas esféricas, ¿no? Sus tres componentes. Luego sigue el mismo análisis, ¿ya? Acá toma lo que es un pequeño diferencial de volumen, ¿ya? Ahorita lo está tomando sobre el plano, pero tranquilamente ese mismo diferencial de volumen podía tomarlo acá, ¿no? Un cubito acá, ¿ya? Lo está tomando acá en el plano, ese cubito, solo para que entendamos mejor el gráfico, ¿ya? Y ya les he dicho, eres desde el centro hasta el punto, no es la sombra como en coordenadas cilíndricas.
¿no? Entonces ahí igual toma lo que es un pequeño diferencial de volumen y de igual manera nos va a dar lo que es ese. De acá no nos da, ¿no? Lo que es el diferencial de volumen. Ya, yo se los voy a dar. Ya, entonces decíamos, R va a venir desde el centro hasta acá, ¿no? Hasta ahí. Un poquito más de eso, ¿no? Aquí tenemos R. Un poquito más, ya, un poquito más va a ser diferencial de R, ¿no? Hasta ahí, claro. Luego, ¿qué vamos a tener? El ángulo tita, ya que es un ángulo vertical, como están viendo acá, ¿no? Entonces, el ángulo tita está viniendo hasta acá. Es lo mismo que decir que el ángulo tita venga hasta acá, ¿no? Porque al fin y al cabo es el mismo plano este de acá. Ya, y un poquito más, ya fíjense, un poquito más, este ángulo, ya ese ángulo va a ser diferencial de tita, ¿no? Un poquito más. Acá creo que no lo está nombrando, sí, pero un poquito más este ángulo, ya, este ángulo que está acá, ¿no? Es diferencial de tita, ya, el ángulo, no la distancia. Luego, ¿qué está tomando en consideración? Lo que es el ángulo phi, ¿no? Igual, un poquito más, ¿no? El ángulo phi, un poquito más, un pequeño pedacito está tomando lo que es el diferencial de phi, ¿ya? Ahí está tomando el diferencial de phi. Ahora les pregunto, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el diferencial de volumen? ¿Qué es igual el diferencial de volumen? A ver, según el libro, ya, si es que no está bien el libro, voy a hacer el análisis, ¿no? Según el libro va a ser esto, ¿no? Va a ser esta base, ya, va a ser el área, que sería un diferencial de R por esto de acá, ¿no? Esta curva, ¿a qué va a ser igual esa curva? Esa curva de acá. Ya, aquí les está colocando, ya, fíjense, esa curva lo está extendiendo, ¿no? Acá, y es igual a esto. R seno de tita diferencial de tita, ya. Eso va a ser igual a esa curva, ya va a ser R seno de tita diferencial de tita. Ya, y aquí medio parece muy raro, ¿no? Parece medio raro, pero no sé si se acuerdan la clase anterior donde, donde encontrábamos X, Y y Z, ¿no? Y X, Y y Z ya no era lo mismo que en coordenadas cilíndricas con seno y coseno, sino que había una entremezcla, ¿no? Y les explicaba. Creo que otra vuelta les voy a explicar, porque si no, no lo van a entender. Ya, ojalá mi pulso jale. Ya, para empezar, ya, vamos a tener nuestro R, ¿no? Aquí no se nota bien. Vamos a tener nuestro radio acá, ¿no? En coordenadas esféricas, lo primero vamos a tener un tita acá, ¿no? Un ángulo vertical. Luego nuestro R se va a reflejar acá, ¿no? Se va a reflejar sobre el plano. Ya, de esta manera, ¿no? Tan, tan, tan. Y aquí vamos a tener lo que es el ángulo phi, ¿no? Este es R, ¿no? Pero este R, ya, su reflejo, ¿a qué es igual? Ya, eso es lo primero que tenemos que empezar. ¿A qué es igual su reflejo de R? El reflejo de R, ya, ese no, un poquito más arriba. Puede estar aquí. Ya, fíjense, este R que está en el piso, ¿no ve? Ahorita el reflejo de R, ¿no? La sombrita, ya también lo podemos trasladar aquí arriba, ¿no? Como este de color verde. Pero ¿a qué es igual esa distancia? Va a ser igual a R seno de tita, ¿no ve? ¿Sí o no? Esta distancia de color verde, que es la misma distancia de acá, ¿no? Es R seno de tita. Ya para empezar, ¿no? Eso, tiene que quedar bien claro eso. Esto es R seno de tita, ¿no? Cateto opuesto, seno. Cateto adyacente, coseno, ¿no? R seno de tita. Ahora lo que queremos es el diferencial de volumen, ¿no? Eso es lo que nos interesa, porque aquí no está, qué macana, ¿no? Entonces lo que queremos es el diferencial de volumen. Ya, ahora ese mi ángulo tita, ¿no? Un poquito más, ya, en el vertical, un poquito más, ¿qué nos va a dar? Lo que es un, uh, lo que es un
que se llama diferencial de tita. Ya, este ángulo pequeñito, ¿no ve? Aquí va a ser un diferencial de tita. Ya, ahora acá ya estoy teniendo lo que es la vista lateral de mi diferencial de volumen. ¿Ya? Pero acá, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta esta otra parte. Ya, de esta forma, así. ¿No? Ya, creo que sí va a dar el pulso. Ya. Ya, entonces, esta pequeña curvita, ya, esta curvita de verde, ya, esta curvita de verde, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a R diferencial de tita. A ver, hasta ahí ya estamos. Ahora va a haber otra curvita, que va a ser esta curvita de azul. Ya, esta curvita de azul, ¿no? Esa. ¿A qué va a ser igual esa curvita? Ya no va a ser pues con el R, sino va a ser con la sombra, ¿ya? A ver. Si no va a ser con la sombra, ¿no? Ya les he dicho, la sombra es R seno de tita. Entonces va a ser con la sombra, ¿ya? Es como si estuviera acá y acá, ¿no? Ya va a ser con la sombra, ¿no? Entonces no va a ser R, sino esta curvita que están viendo acá va a ser con el R seno de tita, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Aquí hay un ángulo phi, esto igual se puede extender y aquí hay un ángulo phi, ¿no? Entonces un poquito más va a ser diferencial de phi. ¿Y cuál es el radio? El radio es R seno de tita, ¿ya? El radio. Entonces, la curvita de azul, ¿no? Esta curvita, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al radio, que es R seno de tita, ¿no? El radio de azul, R seno de tita, por un poquito más, que sería un diferencial de phi. Y luego, finalmente, lo que tenemos es otra longitudcita, ¿no? Acá, chiquitita, esa de negro. ¿Ya? Esa de negro, ¿a qué va a ser igual? Esa ya está facilito, ¿no? Fíjense que igual es diagonal y está siguiendo la misma dirección del R, ¿no? Entonces, de R un poquito más que es diferencial de R. Entonces, esa longitud de negro es diferencial de R. Entonces, nuestro volumen, nuestro diferencial de volumen va a ser base por altura, perdón, va a ser el área, ¿no? O la multiplicación de los tres lados, ¿no ve? El área de un volumen de un cubo, ¿sí o no? ¿No? Entonces, el diferencial de volumen nos quedaría que va a ser igual a R al cuadrado, ¿no? Sería R al cuadrado, ¿no? R por R al cuadrado, seno de tita, ¿ya? Luego va a ser diferencial de R, diferencial de tita y diferencial de phi, ¿ya? Ese va a ser nuestro diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Yo creo que se ha de entender siempre con esto. Entonces, lo que les decía, ¿no? Este cachito de azul, ya esa longitudcita de azul, fíjense que es R seno de tita por diferencial de phi, ¿no? En acá otra vuelta igual se está confundiendo el autor, ¿no? Y fíjense que está R seno de tita, en vez de diferencial de tita, aquí es un diferencial de phi, ¿ya? Y ese es ese cachito, ¿no? Este de color azulcito, ¿no? Esa longitud. Es R seno de tita, diferencial de phi, y aquí ya lo estamos analizando parte por parte. Ya, y luego, ¿no? El cachito vertical, que era de color verde para nosotros, es R diferencial de tita, ¿no? Lo que les decía, de color verde, R diferencial de tita. Ya, en aquí se ha confundido, ya, les aseguro, no se preocupen. Sé que parece difícil creerme a mí que creerle al autor, ¿no? Ya, pero de todas formas, fíjense, ya, que después, ¿no? Obviamente no va a mantener su error, ¿no? Tal vez en una cosita, en un typeo se equivoca el autor, pero ya después continúa con los cálculos bien. ¿No? Por ejemplo, el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, aquí está, y es lo mismo que hemos encontrado más antes, ¿no? Retrocedan la grabación. Y el diferencial de volumen, acá ya no los está nombrando. Otra vuelta. ¿Y qué es? Igual. R al cuadrado, seno de tita, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi, ¿no? Y eso es lo que hemos encontrado nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Fíjense, R al cuadrado, seno de tita, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. ¿No ve? Entonces, lo que hemos analizado aquí no está mal, ¿no ve? Simplemente aquí hay problemas de typeo, ¿no? Que se va a hacer. Aquí es diferencial de phi, en diferencial de tita. Ya, como están viendo, tienen que tener igual su criterio porque copiar igualito también se pueden equivocar, ¿no? A veces el libro typea mal.
Ya, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, yo espero que con esta parte hayan entendido lo que es el diferencial de volumen y el diferencial de volumen en cilíndricas y en esféricas. Aparte, también, como en cilíndricas, tenía lo que son sus caritas, ¿no? Igual esto tiene su carita, ¿no? Fíjense, su carita y aquí ya les está dando. Esto está bien porque ya está utilizando lo que es el diferencial de phi. El análisis es el mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya les he dicho, aquí es diferencial de phi, ¿no? Entonces, si yo quiero el área de esta carita, ¿qué va a ser igual? Va a ser la altura, que es R diferencial de tita, un R y un diferencial de tita, y eso multiplicado por la base. ¿Cuál es la base? R seno de tita diferencial de phi, ¿no? R por R al cuadrado, seno de tita diferencial de phi. Ya, y esa es la carita que está saliendo, ¿no? Luego esto, luego aquí igual va a haber otra área, ¿no? Esa área igual, bueno, aquí lo está anotando, ya, lo está anotando aquí. Y luego va a haber otra carita lateral, ¿no? Que es esta, en dirección del ángulo phi, ¿no? Y otra en dirección del ángulo tita, que está yendo hacia abajo, ¿no? Ahí les está dando sus diferenciales de las caritas que puede ver. Por lo general, igual les digo, coordenadas esféricas, ya, con las expresiones que tenemos, que hemos visto hasta ahora, no se utiliza mucho, ya, para estudiar cilindros, ya, como han visto con el ingeniero en su clase, se lo hace con la ley de Gauss, ya, con la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque como están viendo, sería muy complicado con las expresiones que hemos estudiado hasta ahorita, realizar ejercicios en coordenadas esféricas, ya, por eso es que se utiliza la ley de Gauss. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es este diferencial de longitud. Este diferencial de longitud nos va a salvar la vida, ya, esto y esto. Esto igual más adelante había un examen donde el ingeniero les metía lo que era la densidad de corriente y en coordenadas cilíndricas. Ya, incluso para lo que es una diferencia de potencial, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, sí, una diferencia de potencial va a ser igual a menos la integral del campo eléctrico, producto escalar diferencial de longitud. Ya, pero esto en coordenadas cilíndricas les pedía. Ya, en coordenadas cartesianas, un diferencial de longitud es esto, diferencial de x en vector unitario, i sub x, que el ingeniero lo va a colocar así, nu sub x, que es lo mismo. Ya, este i sub x con este u sub x, vector unitario es lo mismo, ¿no? Entonces, este era el diferencial de longitud en coordenadas, ¿qué se llama? Coordenadas cartesianas, ¿no? Y ¿qué se llama? ¿De dónde sale este diferencial de longitud? En coordenadas cartesianas, cuando nosotros formamos un pequeño cubito, ¿no? Esto es mucha teoría, esto es un mundo, ¿no? De coordenadas cilíndricas, esféricas, que algunos lo han visto en lo que es cálculo 2, algunos han debido hacer chanchulla o algo y ya, ahí murió, ¿no? Entonces, tendrían que saberlo. El diferencial de longitud es como la diagonal, ¿ya? La diagonal dentro del diferencial de volumen, ¿ya? Va a empezar en un lado y va a terminar en el otro lado, ¿ya? Es esa diagonal, que en este caso se considera un vector, ¿ya? Es como empezar de acá y termino acá, ¿no? Es un vector, ¿ya? Y este vector, esta diagonal del volumen que están viendo acá, ¿qué coordenadas tiene? Un poquito acá en el eje X va a ser un diferencial de X, ¿no? ¿Y eso en qué dirección? En dirección Y, ¿no? Por eso está aquí en I sub X. Luego va a tener en Y también va a avanzar un poco, ¿no? Pero diferencial de Y. ¿No? ¿Y eso en qué dirección? En nu sub cota, ya como lo escribe el link. Luego también va a tener una cierta altura, ¿no? Que va a ser un diferencial de Z. ¿Y eso en qué dirección? Nu sub Z, ¿no? Vector unitario, aquí igual, nu sub I. ¿No? Y eso es el diferencial de longitud, ya como están viendo es la diagonal dentro del diferencial de volumen, ¿no? Diferencial de X en nu sub I, ¿no? Diferencial de Y en nu sub cota, diferencial de Z en nu sub Z. Ya ese es el diferencial de volumen. Y lo mismo pasa en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Ya les he explicado, ¿no? Había una ecuación acá y sí se utiliza esto y también les va a pedir en coordenadas cilíndricas o tal vez en coordenadas esféricas. Ahí sí. Y va a tener esta expresión. ¿De dónde sacan eso? Igual, del mismo gráfico de acá. Aunque aquí no está notando, ¿no? El diferencial de longitud.
Ya, pero el diferencial de longitud iría más o menos así, ya, presten atención. Aquí está, es la diagonal del volumen, ¿no? Empieza en esta esquina y termina en esta otra esquina. Ya, entonces, ese vector de azulito, ¿qué componentes tiene? Ya, ahí les pregunto. Diferencial de longitud, coordenadas cilíndricas. ¿Qué componentes tiene? Va a tener una componente, primero va a ser esta, ¿no? Luego va a tener otra componente que va a ser hasta acá. Y luego va a tener otra componente que es esta. ¿Qué vectores son esos? Acá este tamañito es diferencial de R, ¿no? Entonces, diferencial de R en dirección nu sub R, ¿no? Porque está yendo hacia afuera, este vectorcito primero. Luego, el segundo vector va a ser phi, ¿no? Va a ser este. Ya, aquí va a ser un pequeño diferencial de phi, ¿no? Tendría que ser. Ya, pero esa longitud de ese vector que están viendo, de este vector de acá, ¿no? Esa longitud es esto, ya no es el ángulo diferencial de phi directamente, sino la longitud de esta curva va a ser R diferencial de phi. Entonces aquí va a ser más R diferencial de phi. ¿En qué dirección? Nu sub phi, ¿no? Porque está yendo en dirección del ángulo, está yendo en sentido antihorario, ¿no? Luego, ¿cuál va a ser el otro vectorcito? Ya hemos estudiado estos dos vectores que están en el plano. Ahora solo falta este, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de ese vectorcito? Va a ser un diferencial de z. ¿No? ¿En qué dirección está yendo? Hacia arriba. Entonces va a ser un nu sub z, ¿no? Dirección hacia arriba, positivo. ¿Ya? Y fíjense que esto que hemos encontrado ya nosotros de forma individual, sin ayuda, es lo mismo que nos dice el libro. ¿No? Aquí está. Diferencial de longitud va a ser un diferencial de R en nu sub R, ¿no? Otra vuelta les repito, muchos se confunden en esta parte. Este I sub R es lo mismo que nu sub R, ya, es lo mismo, solo es otra forma de escribir nada más, ya. Entonces, diferencial de R en nu sub R, luego más R diferencial de phi en dirección nu sub phi, ¿no? Que es I sub phi para el libro, más diferencial de Z en dirección nu sub Z, que es I sub Z para el libro. No, entonces de ahí sale, ¿ya? De ahí sale y eso es importante que lo tengan. Si es que los exámenes son presenciales, me imagino, pregúntenle al INGE si se pueden hacer un formulario y si es que no, tienen que memorizárselo, ¿ya? Porque esta parte ha entrado, ¿ya? Al examen anterior, del anterior semestre, o del anterior semestre, pero ha entrado. Luego, en coordenadas esféricas es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, es la diagonal del diferencial de volumen, ¿ya? Y se llega a lo mismo. Por ejemplo, ahí tenemos nuestro diferencial de volumen. Nosotros vamos a darnos la diagonal, ¿no? El diferencial de longitud. Va a empezar acá, ¿no? En una esquinita y va a terminar en la otra esquina superior. Y ese igual va a tener sus componentes. Va a tener esta componente, va a tener esta componente, ¿no? Que es tipo curvita y luego va a tener su alturita, ¿no? Que en este caso también es una curvita, ya no es como en cilíndricas. ¿No? Y este diferencial de longitud, ¿ya? Ese diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Para este primer componente, fácil, ¿no? Diferencial de R nada más va a ser este de acá. Solamente va a ser diferencial de R. ¿Y eso en qué dirección? Nu sub R, ¿no? Otra vuelta que recordar, esféricas, ¿en qué se maneja? R, en tita y en phi. Luego va a ser más, ¿no? Para mi diferencial de longitud. Ahora, ¿cuál más sería? Sería, en este caso, vendría lo que es tita, ¿no? Ese tita o ese tamaño de esa curva, ya fíjense el tamaño de esa curva, que es la misma de acá, porque se supone que es un cubo, ya va a ser R diferencial de tita, ¿no? Va a ser R diferencial de tita. ¿En qué dirección? Nu sub tita, ¿no? En dirección del ángulo tita, ¿no? Luego va a ser más. Luego, ¿qué vector vamos a estudiar? Este, ¿no? Que sería con el ángulo phi, ¿no? En el sentido horizontal. Ya hemos dicho que esta longitud, ¿no? Esta curva de acá va a ser R seno de tita diferencial de phi, ¿no? Aquí se ha equivocado. Entonces aquí es R seno de tita diferencial de phi. ¿En qué dirección está yendo? Está yendo en dirección de phi, ¿no? Hacia allá está yendo, ¿no? Entonces aquí va a ser nu sub phi, ¿no? Y ahí otra vuelta, fíjense que ya hemos encontrado lo que es el diferencial de longitud, que si nosotros lo comparamos, es lo mismo, ¿no? Fíjense, el diferencial de R en nu sub R, que aquí lo dice I sub R, R diferencial de tita, en dirección nu sub tita, que aquí es I sub tita,
E de seno de tita, diferencial de phi, ¿no? Fíjense, aquí igual ya está corregido, diferencial de phi en dirección I sub phi, que en este caso es nu sub phi, ¿no? Lo que utiliza las notaciones del ingeniero. Ya, eso, la introducción a coordenadas cilíndricas y esféricas. Ya con eso tiene que quedar claro, con eso no tiene que haber más dudas. De todas formas, vamos a hacer ahorita lo que es el volumen de un cilindro en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Les voy a tomar asistencia. No se desconectan todavía. Que les voy a tomar asistencia y nos vamos a conectar en un rato. Ya ahorita son las 11:11. No, perdón, son las 1:11. Nos vamos a conectar a las 1:20, ¿ya? Otra vuelta. 1:20 nos volvemos a conectar.